Aunque te esfuerzas, no logras resolver los estudios Opus 1 de Mauro Giuliani, te encuentras desmotivado por la falta de resultados. Hoy te voy a dar 4 tips únicos más un secreto que lo reservo para el final, de manera que puedas resolver para siempre los arpegios del gran maestro del clasicismo, Mauro Giuliani. Llegó a ser considerado uno de los grandes virtuosos de la época y fue amigo de Beethoven y Rossini. Cuando Beethoven estrenó una de sus sinfonías, lo llamó a Giuliani para que tocara el violonchelo, ya que su presencia era convocante. Cualquier persona que diga que toca y ama la guitarra, debes saber estos ejercicios. Lo primero es conseguirte el original de época llamado Boye. Si empiezas con la transcripción de la revisión, de la revisión, de la revisión de no sé quién, ya estamos mal. Por eso, si no lo tienes, puedes escribirme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com, y te lo enviaré con todo gusto, absolutamente gratis. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguna de mis notificaciones. También puedes hacerte miembro del canal, te dejo aquí el enlace y obtendrás beneficios exclusivos. Estate muy atento porque la lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, cómo construir una interpretación. En este método de estudio vas a encontrar todas las respuestas a tus frustraciones. Es un paso a paso, cómo aprender una obra desde el inicio, con ejemplos técnicos, principios universales y un método de estudio sistemático 100% garantizado, porque el que mejor toca es el que mejor estudia. Este método es bueno porque es el resultado de 30 años estudiando con grandes maestros como Abel Carlevaro, Leo Brouwer, Álvaro Pierri, Eduardo Isaac. Si piensas y actúas como un gran maestro, ¿en qué te conviertes? Déjalo aquí en los comentarios. Te voy a dejar uno de los testimonios sobre mi libro de la gran maestra María Isabel Sievers, que es profesora en el Mozarteum de Austria, con una carrera internacional impresionante, dando testimonio de mi trabajo. Escúchalo. Primero, ahora acá tengo la alegría de tenerlo en las manos y realmente no me sorprendió que viniera de parte de Carlos, porque lo había conocido hace años ya en Mendoza y allá presentó sus obras y la forma de analizarlas y de trabajarlas demostraban ya esta capacidad por el análisis y por el método. Y es una característica muy generosa que no solamente lo guardes para vos, sino que además lo difundas. Lo que distingue este libro es el haber unido todos los aspectos y de una forma sumamente didáctica, comparándolo con la construcción de una casa. Es un libro muy ameno de leer, se lee con fluidez y los conceptos van quedando. Bueno, yo pienso que los conceptos están vertidos con suma claridad y me alegra muchísimo además que haya una versión en inglés, que por supuesto ya mismo me va a pasar Carlos y lo voy a trabajar con los alumnos en mis clases de didáctica de la guitarra en el Mozarteum. Y me alegra también muchísimo de que haga la difusión online, o sea que se pueda consultar en cualquier lugar del mundo y no solamente por gente que esté estudiando en conservatorios o en universidades, sino también para gente que tiene su profesor particular o que es amateur y lo hace de forma autodidacta. Están cambiando mucho hoy en día las formas de aprender un instrumento a través justamente de cursos a distancia y creo que este libro hace una gran contribución en esta evolución. Así que te felicito y me alegro muchísimo. Muchísimas gracias, maestro. Lo primero para resolver los arpegios de Giuliani es saber qué significan los puntitos de la partitura. ¿No lo sabes? La digitación de mano derecha. 1 punto es índice, 2 puntos es medio y 3 puntos es anular. Ese signo en forma de cuña es el pulgar. Por lo tanto, vamos a iniciar con el primer consejo. Plantar o preparar los dedos de la mano derecha. Te va a ayudar mucho a la seguridad y a la velocidad. Estos principios los puedes utilizar a todo tipo de repertorio, no solo estos 120 arpegios que vas a aprender hoy, a cómo resolverlos en menos de 10 minutos. Otra cosa importante es cuida el sonido. En la guitarra todos son diagonales, por lo tanto no deformes tu cuerpo, generando un sonido horrible y latoso. Toda sensibilidad empieza por el sonido. Si dejas la mano reposada al lado del cuerpo, verás cómo cae en diagonal. Verás que la muñeca está derecha con relación al antebrazo. Por lo tanto, cuando la llevas a la guitarra, la mano cae en diagonal.
A medida que tocamos perpendicular se vuelve gangoso, como la voz de un payaso. Si no viste mi video del sonido en la guitarra, te lo dejo aquí en la descripción. Si te está gustando este material, imagina cómo será el material de pago. Es carloseugeniosanti76@gmail.com y conviértete en uno de mis estudiantes online. Doy clases a todas partes del mundo. Un día empecé con este canal porque una persona enseñaba a tocar la guitarra con un dedo y en la espalda, así. Un desastre con miles de visualizaciones. Y yo, que estudié muy mucho la guitarra, tenía dos opciones. O me quedaba ofuscado en mi casa como un viejo gruñón, o abría un canal y daba la batalla cultural que corresponde. Decidí por esta última para que aprendas a tocar este maravilloso instrumento sin engaños ni estafas. Por eso, sumate con un like a esta cruzada para elevar el nivel de nuestro amado instrumento en las redes sociales. Tip número 3. No armes las posiciones en bloque. En un arpegio puedes ir poniendo los dedos que vas necesitando. Esto te va a ayudar a no cortar la fluidez del ejercicio y hacerlo sin interrupciones. Recuerda que una de las cosas más preciosas en la música es la continuidad. Te muestro cómo lo haría en cámara lenta. Posición de Do mayor. Pasa a la posición de la dominante. Primero el 2, sale el 3, después el 4 y por último el 1. Y para volver, primero entra el 3, sale el 4 y entra el 2, y después llega el 2. Por último, evita doblar la falange del pulgar. Esto te va a servir para todo tipo de repertorio. Carlevaro decía que el dedo pulgar es uno de los más torpes, pero si lo sabes usar bien puede ser un gran aliado. ¿Por qué? Porque es uno de los dedos más grandes y poderosos. Pero para ello hay que usar la fijación, es decir, la anulación momentánea de una articulación para dar pasos a músculos de mayor jerarquía. Si mueves el dedo desde aquí, el arpegio no está bien estudiado. Si mueves el pulgar desde la base, va a ser mucho mejor. Te doy el ejemplo. Secreto del final del video. Premio al que se quedó hasta este punto. No aprietes en exceso el pulgar de la mano izquierda porque te vas a fatigar. Utiliza el peso del brazo. Relaja el hombro y toca blando. Yo cometí un error. Pensaba que el que mejor tocaba es el que más fuerza tenía en la mano izquierda, pero me equivoqué. Los grandes maestros son blandos y flexibles. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!